cuando me aparezca el hecho de que la confirmación de que ya está grabando. Perfecto. Voy a compartirles la pantalla y solo espérenme un momento y comenzamos, ¿verdad? Esto es a donde nos habíamos quedado ayer. Bueno, habíamos comenzado con movimiento circular. Dijimos que no es un tema nuevo en el sentido de que es un caso particular de cuestiones que ya hemos visto, ¿verdad? Nosotros ya vimos movimiento en 2 dimensiones. Nada más que miramos proyectiles. Ahora hay otro tipo de movimiento en 2 dimensiones y sería movimiento circular. En este caso vimos movimiento circular uniforme y la conclusión, la gran conclusión de lo que tenemos que ver es que el movimiento circular uniforme es cuando una partícula o un objeto se mueve en un círculo con rapidez constante, o sea, la magnitud de la velocidad es la misma, pero la velocidad está cambiando, ¿verdad? Porque cambia de dirección. Entonces es un movimiento acelerado y encontramos una expresión para la aceleración que se llama aceleración radial y vimos que es igual a la rapidez al cuadrado entre el radio del círculo de su trayectoria. Y esa aceleración radial siempre se dirige hacia el centro del círculo, sin importar a dónde estemos en ese movimiento circular. Digamos, si yo estoy en el punto superior del círculo, la aceleración radial va a apuntar hacia el centro, o sea, hacia abajo. Si yo estoy en el punto de la izquierda del círculo, la aceleración radial va a apuntar hacia la derecha, ¿verdad? O sea, al centro del círculo. Siempre, siempre es hacia el centro, ¿verdad? No lo mencioné, pero otra forma, ¿cómo se le llama a esta aceleración? Aceleración radial es aceleración centrípeta, ¿ok? Que viene del hecho de que siempre apunta hacia el centro, ¿verdad? Entonces, yo les dije, vamos a ver algunos términos importantes, llenen las definiciones para ahorrar un poco de tiempo. Y lo primero que empiezo es aquí que dice términos importantes. Y pongo un dato ahí, 1800 RPM, revoluciones por minuto. ¿Por qué pongo esto yo? Porque fíjense, cuando estamos en movimiento circular hay algunos datos que a nosotros nos lo van a dar de esa forma. ¿Qué es una RPM? ¿Qué es RPM? Revoluciones por minuto. Fíjense que tiene el mismo formato, digamos, a lo que tiene una velocidad, ¿verdad? Que la velocidad es metros. Cuando digo por minuto es sobre, ¿verdad? Eso, kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces es, aunque dice por, no es por de multiplicación, ¿verdad? Sino que kilómetros entre hora. Entonces, revoluciones por minuto a velocidad. De hecho, esta es una velocidad. O mejor dicho, en vez de velocidad, digamos rapidez, ¿verdad? Porque es una magnitud, nada más, no me dice la dirección. Entonces, RPM es una forma muy común de dar los datos de velocidad, bueno, de rapidez en movimiento circular. ¿Por qué? Porque en movimiento circular a mí no me importa qué tan qué tantos metros recorre en un segundo, sino qué tan rápido da la vuelta, básicamente, ¿verdad? Entonces, por eso revoluciones por minuto, eso sería pues una unidad, un tipo de unidad para la rapidez, ¿verdad? Recuerden, cuando digo rapidez es la magnitud de la velocidad. Entonces, ¿de dónde viene revolución? Revolución, muchachos, es que una vuelta completa alrededor de una trayectoria circular. Entonces vamos a encontrar cuánto vale una revolución en términos de metros, ¿verdad? Yo tengo un círculo, ¿ok? Yo tengo un círculo, ese círculo tiene un radio R, digamos. Entonces, una revolución es una vuelta completa, ¿verdad? O sea, dar toda una vuelta a esto. Eso es una revolución. Entonces, una revolución, yo sé que significa una vuelta completa, pero ¿cuánto es eso en metros? Entonces tengo que preguntarme yo, ¿cómo mido yo la distancia? ¿Cómo mido yo el perímetro, la circunferencia de un círculo? Correcto, 2pi por r.
Eso es la circunferencia de un círculo, ¿correcto? O sea, cuánto es el arco de círculo, digamos, completo. Entonces, 2 pi r. Entonces, así va a depender, ¿verdad? Una revolución va a depender al final de cuánto es, qué tan grande es mi círculo, ¿verdad? Pero significa una vuelta completa, o sea que en metros, yo si quiero saber cuántos metros se movió al dar una revolución, simplemente hago 2 por pi por r, ¿correcto? Esa es una revolución. Eh, bueno, otro término que usualmente nos dan, a nosotros nos lo van a mencionar así, no nos dan, sino que nos van a mencionar en los ejercicios, es el periodo. El periodo que usualmente lo representamos con una T mayúscula, es un tiempo. ¿Y qué tiempo es? Es el tiempo que le toma a un objeto en dar una vuelta completa. Pero estamos hablando de movimiento uniforme, o sea, que tiene rapidez constante. Entonces, eso sería un periodo, ¿verdad? Porque no tendría mucho sentido hablar de un periodo de un cuerpo que está girando, pero su movimiento no es constante, porque cada vuelta que va a dar se va a tardar menos y menos porque iría más rápido y más rápido. Pero si su movimiento es con rapidez constante, entonces lo mismo que tarde en dar una vuelta es lo mismo que tarde en dar la segunda, es lo mismo que tarde en dar la tercera. Y a ese tiempo que se le tome en dar una vuelta a un objeto en movimiento circular uniforme, en tiempo en dar una vuelta o tiempo en dar una revolución, ¿verdad? Es lo mismo. Se le llama periodo, ¿verdad? Periodo. Entonces, el periodo es simplemente el tiempo que le toma en dar una vuelta. Entonces, bueno, eh, muchas veces a nosotros, en vez de darnos los datos de digamos, radio u otros datos, nos van a dar el periodo. Y a partir de eso, nosotros tenemos que ver cómo encontrar la aceleración radial, digamos. Entonces vamos a ver de nuevo cómo es esta aceleración radial. Yo sé que la aceleración radial es igual a v cuadrado sobre r, correcto. Pero esta rapidez, ok, esa rapidez, como es rapidez, yo puedo hacerlo como una distancia, voy a poner s sobre tiempo. ¿Qué pasa en una vuelta completa? La rapidez sigue siendo, o sea, es la misma, ¿verdad? Pero ¿cuánto es la distancia que recorrió? Esa distancia es una revolución. ¿Y cuánto tiempo se tardó? Se tardó t segundos, ¿verdad? Porque es, o sea, t mayúscula, segundos. Correcto. Entonces, esta rapidez es lo mismo que una revolución entre t. Y una revolución es 2 veces por pi por r entre el tiempo t. ¿Ok? La rapidez se puede encontrar como 2 pi r sobre t. 2 pi r es la cantidad o la distancia en la que da la vuelta, t es el tiempo en el que da la vuelta. Ahora, utilizo esta de aquí para ver cómo es la aceleración radial. Entonces, fíjense bien, sería 2 pi r entre t sobre r. Esto termina siendo 2 pi r arriba, me queda como 4 pi cuadrado r cuadrado.
Y abajo me quedaría como R por T cuadrado. Pero R se cancela con una R de arriba, ¿correcto? Entonces en realidad es 4pi R sobre, perdón, 4pi cuadrado R sobre T cuadrado. Déjenme revisar esta expresión porque en realidad solo empecé a trabajarla aquí, ¿verdad? Pero no quiero asegurarme de que la fórmula está bien desarrollada, ¿verdad? Entonces sería movimiento circular y aquí pueden ver 4pi cuadrado R sobre T. Y lo podemos ver en las unidades que está completamente correcto, ¿verdad? Porque, ¿qué tengo yo aquí? 4pi cuadrado no tiene unidades. R, unidad de metro. Y T, unidad de tiempo. Entonces, metro sobre tiempo es metro sobre segundo cuadrado. Es una aceleración, ¿verdad? Entonces, esta es una expresión alterna, ¿verdad? Y nos va a servir cuando a mí no me dicen que es un movimiento circular uniforme, pero el ejercicio o los datos que me están dando no contienen esa velocidad o esa rapidez a la cual se mueve, sino que a veces en vez de darme el dato de rapidez, ¿verdad? Me van a dar a mí el dato de periodo, me van a decir, es un objeto se mueve con rapidez uniforme en una trayectoria circular de un metro, de un círculo de 10 centímetros y da la vuelta, completa una vuelta en 10 segundos. Entonces, lo que me están dando no es rapidez, ¿verdad? Sino que me están dando periodo. Pero ya tengo una expresión para la aceleración radial en términos de el radio y el periodo. Entonces, muchachos, aquí terminamos con la parte de movimiento circular uniforme para cinemática. Ahora, ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, podré decir yo? Cuando yo tengo un círculo, ¿ok? Un movimiento circular, pero su rapidez no es uniforme. ¿A qué me refiero con rapidez no uniforme? Bueno, digamos que yo aquí me estoy moviendo con una V1 y esa rapidez es de 5 metros sobre segundo. Pero cuando ya yo voy por acá, voy más rápido y eso se representa con que está más grande este vector acá, ¿verdad? Digamos que esta fuera de 15. Nosotros nos podemos preguntar, ¿cómo es la aceleración? Bueno, muchachos, nosotros ya vimos que cuando la aceleración es, perdón, cuando la velocidad, la rapidez es uniforme, la rapidez, no velocidad, ¿verdad? Cuando la rapidez es uniforme, nosotros ya vimos que la aceleración va a ser hacia el centro. Entonces va a haber una aceleración radial, decimos. Y fíjense bien, esta aceleración, recuerden, la aceleración que me está midiendo, cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo. Y aquí les expuse, la velocidad puede cambiar en magnitud o en dirección. La aceleración es radial cuando no existe cambio de magnitud. Por lo tanto, la aceleración radial únicamente me representa a mí un cambio en la dirección. Por lo tanto, yo no puedo decir que en este movimiento circular, por ejemplo, la aceleración es puramente radial, digamos. No puedo decir que solo tiene esta componente, ¿ok? Porque si se fijan, esta componente que va hacia el centro es perpendicular a la velocidad. Y como es perpendicular a la velocidad, entonces esa componente no contribuye al cambio de magnitud, ¿correcto? ¿Qué sucede? Para que cambie la magnitud de la velocidad, también tiene que existir otra componente de aceleración que va a ser paralela en la misma dirección, no en la misma dirección, paralela. En este caso, como va aumentando, es en la misma dirección. ¿Ok?
a este. Y resulta que la velocidad siempre va a ser tangente a la trayectoria. Entonces, si estamos diciendo que hay un cambio en la magnitud de la velocidad, entonces estamos asumiendo, ok, tiene que haber una componente de aceleración que también es paralela a la velocidad. Y si la velocidad es tangente a la curva, entonces la aceleración también es, esa componente de la aceleración también es tangente a la curva. Y por eso recibe este nombre, aceleración. Lo voy a poner aquí abajo, aceleración tangencial. Por lo tanto, en un movimiento circular, lo voy a poner aquí como título, ¿verdad? Movimiento circular no uniforme. Esto quiere decir rapidez no es constante. Se fijan, yo tengo una aceleración que va a tener una componente radial al círculo y una tangencial al círculo. Puede ser hacia la izquierda, puede ser, o sea, puede ir en la misma dirección que la velocidad o en dirección contraria. Eso va a depender si el objeto va moviéndose cada vez más rápido o cada vez más lento, ¿verdad? Va a ir en la misma dirección de la velocidad si el objeto va aumentando su velocidad, o sea, sí, aumentando su velocidad. Va a ir en contra de la velocidad si el objeto va perdiendo velocidad. Pero en general, entonces, la aceleración tiene dos componentes, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que la aceleración total, ¿verdad? La aceleración total en movimiento circular no uniforme no apunta hacia el centro y no tampoco apunta simplemente tangente, sino que va a apuntar en una dirección arbitraria, ¿verdad? Digamos, en este caso apuntaría hacia acá, ¿verdad? Y este sería el vector total, el vector aceleración, que tiene una componente radial y una componente tangencial. Y nos podremos preguntar, ok, entonces, ¿cómo son? La aceleración radial no cambia, porque la aceleración radial simplemente nos dice a nosotros el cambio que hay en la dirección. ¿Y cómo mido yo eso? Simplemente b cuadrado sobre r. Para saber cuál es la aceleración tangencial en este punto, b cuadrado sobre r. Ahora, ¿qué sucedía? O qué sucede, mejor dicho, con la aceleración tangencial. Bueno, la aceleración tangencial lo que estudia es el cambio. Ok, vamos a ver a dónde definí yo esto. Bueno, aquí más o menos lo definí, pero no lo dejé así. Pero lo que estudia es el cambio de quién. La aceleración radial estudia el cambio de la magnitud, ¿verdad? No, eso, perdón, de la dirección. Entonces la tangencial es esta, estudia puramente, digamos, el cambio en la magnitud de la velocidad. Entonces, esta sería la derivada. Si vamos, recordamos las definiciones de aceleración, sería la derivada de quién? De la velocidad. Pero esta solo estudia ¿qué? El cambio de magnitud. Entonces, la derivada de la magnitud de la velocidad con respecto al tiempo. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo encontrar yo esto? Esa función de cambio, o sea, de magnitud de la velocidad. No hay forma de encontrarlo, ¿verdad? O sea, si el ejercicio me tendría que dar una función que la velocidad es igual a 10t cuadrado más coseno de t. Vaya, y esa es una función. Y aquí, esa es la función de la rapidez, ¿verdad? Así va cambiando la rapidez. Entonces ahí puedo encontrar yo cuánto es esa aceleración tangencial, porque yo tengo esta expresión. El ejercicio me lo tendría que dar en este punto, ¿verdad? Más adelante, en la tercera unidad, nosotros vamos a ver rotación de cuerpo rígido y ahí vamos a ver aceleración. Vamos a ver cuál es la relación entre aceleración tangencial, ¿ok? Aceleración tangencial y aceleración angular, ¿verdad?
porque vamos a ver rotación de cuerpos. Entonces ahí vamos a ver cómo podemos encontrar la aceleración tangencial. Pero por los momentos nosotros no la podemos encontrar. O sea, numéricamente no vamos a trabajar con esto. Así que si un ejercicio es de movimiento circular no uniforme, a mí me van a tener que dar o una función de cuánto es la velocidad la rapidez con respecto al tiempo, o una función, o me tienen que dar el dato numérico, ¿verdad? Y bueno, estas son componentes de la aceleración. ¿Qué pasa si yo quiero encontrar cuánto es la aceleración total? Por lo menos su magnitud. Bueno, ustedes pueden ver aquí que se forma un triángulo rectángulo, entonces recuerden que sería la suma de las componentes, la raíz de la suma de las componentes al cuadrado. Usualmente no trabajamos con esto en esta unidad, pero es importante que sepan, ¿ok? Que sepan esto, ¿verdad? La dirección que tendría la dirección que tendrían estas aceleraciones, ¿verdad? O sea, si un cuerpo tiene movimiento circular uniforme, a fuerza va a ir directamente hacia el centro. Si el cuerpo no tiene rapidez uniforme, entonces su aceleración va a ir no directamente, o sea, siempre hacia dentro del círculo. ¿Por qué? Porque va a tener una componente de aceleración radial, pero no necesariamente directo al centro, sino que puede ir acá, podría ir por acá. Dependiendo del valor de la aceleración tangencial, tendría dos componentes, una radial, que esto voy a escribirlo acá, ¿verdad? Una radial que esta más o menos mide cambio o se relaciona a cambios de dirección de la velocidad, y una tangencial que esta más o menos está relacionada con cambios de magnitud. ¿Hay alguna pregunta por los momentos, muchachos? Yo, licenciado, que él siempre está utilizando el libro de Sears, ¿verdad? Siempre, sí. Siempre para todos los temas, el orden que se busca o que se sigue es el de Sears. Los números de las secciones son los del Sears. Entonces, si fijan aquí, movimiento en círculo, habla de movimiento circular uniforme, pone algunos movimientos en círculo, ¿verdad? Acá. Y bueno, hay algunos ejercicios. Sí. Torque llegamos a ver en esta clase. ¿Qué cosa? Torque. Si torque llegamos a ver en esta clase. En la clase sí. Es que como está lloviendo casi no lo escuchaba bien. Sí, torque lo miramos, pero torque es tercera unidad, porque en tercera unidad nosotros miramos la rota, o sea, ahorita estamos viendo un cuerpo como partícula, ¿verdad? Digamos, nos imaginamos como que fuera una partícula y estamos viendo cómo esa partícula se mueve en un círculo, punto. Pero no estoy viendo yo cómo gira un trompo, por ejemplo, o cómo vengo yo y agarro una llave inglesa y hago girar una tuerca. No, eso no lo estoy viendo todavía, correcto. Porque no estoy viendo los cuerpos como un cuerpo rígido, que es lo que, como le llamamos en la tercera unidad. Eso que me mencionó usted, torque, es la tercera unidad. Cuando ya miramos nosotros, primero miramos la cinemática de movimiento de cuerpo rígido, ¿verdad? Cómo gira un trompo, qué tan rápido gira un tronco, qué tan rápido acelera un trompo, por decir un ejemplo. Y la segunda mitad es ya, ok, ¿quién está generando ese giro? Usualmente pensaríamos una fuerza, ¿verdad? Pero no es exactamente fuerza, sino es torque. Y sí, eso es la tercera unidad. Bueno, les repito, siempre es importante que ustedes lean el libro, ¿verdad? Porque no, digamos, no todo se abarca, digamos, en la clase o de forma. Hay cosas en el libro que siempre les pueden ayudar, ¿verdad? Ojo con movimiento circular, porque, digamos, hay, digamos, movimiento circular uniforme. Hay ciertos ejercicios que son de movimiento circular, pero de forma escondida.
¿A qué me refiero yo con esto? Lo voy a poner aquí, aunque nada que ver. Digamos que es un carro, ¿verdad? Y digamos el carro primero va en una superficie plana y luego me dicen a mí que se mueve por un montículo o algo así, ¿verdad? Se mueve por un montículo. Entonces el carro se está moviendo por acá. Usualmente no lo pensarían ustedes como un movimiento circular, pero si este montículo tiene forma circular, si esta colinita tiene forma circular, entonces lo tratamos como movimiento circular, ¿verdad? Se está moviendo en forma de un círculo. ¿Qué círculo? Este de acá, a pesar de que usualmente no lo miramos así. Bueno, ahora vamos a ver dinámica de movimiento circular. Entonces, recuerden, cuando hablamos de dinámica, nosotros ¿de qué estamos hablando? Ah, estamos hablando de fuerzas. Y yo sé que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y yo sé que esta es una ecuación vectorial, por lo tanto, estos dos de acá son vectores. Y anteriormente nosotros habíamos dividido la sumatoria de fuerzas como sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, que son las direcciones que usualmente tenemos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? En movimiento circular, a veces a mí no me va a convenir, o sea, no me conviene utilizar X, Y. Ya vamos a ver por qué. En general, yo sé que si el movimiento circular es uniforme, su aceleración es hacia el centro. Entonces vamos a estudiar o vamos a poner un ejemplo, digamos. No sé por qué hay tanto espacio aquí, pero vamos a poner un ejemplo. Digamos que yo tengo un círculo. Bueno, un objeto moviéndose de forma circular. Entonces, asumimos que es una montaña rusa. Y en esa montaña rusa, cuando hace ese giro, asumamos que es movimiento circular uniforme, o sea, con rapidez constante. Entonces, estudiemos el momento cuando el carrito va por acá. Nosotros preguntémonos, ¿qué fuerzas hay sobre el carrito? Entonces, yo sé que hay el peso del carrito perpendicular a la superficie. Yo sé que está una fuerza normal. Y asumamos que el carrito está girando en esta dirección, entonces que también hay una fuerza de fricción que va hacia atrás. Fricción cinética. Pero el movimiento es con aceleración constante, ¿verdad? Perdón, es con rapidez constante. Entonces yo sé que la aceleración de este cuerpo es en esa dirección, hacia el centro. Esta sería mi aceleración y mi aceleración radial. Entonces, imaginémonos que tengo que hacer una sumatoria de fuerzas sobre este cuerpo. ¿Qué sucede? Entonces, digamos, ok, yo voy a poner mi nuevo sistema de coordenadas, bueno, perdón, mi sistema de coordenadas y lo voy a poner regular. O sea, esto de aquí, X, y esto de aquí, Y. Entonces, mi sumatoria de fuerzas en X, fíjense bien cómo es complicado, ¿verdad? Porque tiene una componente acá, tiene una componente acá. De hecho, la aceleración
no es en una sola dimensión, ¿verdad? Sino que es en diagonal, o sea, tiene componente X, tiene componente Y. Así que no es muy provechoso para nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos a dividir el sistema de coordenadas para poner el eje X, o en vez de eje X, yo simplemente le llamo un eje que va a ser X o en tangencial, ¿verdad? Va a ser tangencial. Si quieren llamarle X está bien, pero a mí me gusta especificar que un eje va a ser tangencial y el otro eje va a ser radial, va a ir en dirección hacia el centro. ¿Qué logro al ponerlo yo de forma radial? En este le voy a poner Y que es radial. ¿Qué logro yo cuando pongo esto de forma radial? Que la aceleración, o por lo menos la aceleración radial, que es cierto en el caso de movimiento circular uniforme, va en una dirección de uno de los ejes que yo tengo. Entonces me sale más sencillo, ¿verdad? Ok, me sale más sencillo. Y yo simplemente hago, ok, en este caso que es movimiento circular uniforme, yo tendría sumatoria de fuerzas tangenciales igual a ¿cuánto? Cero. ¿Por qué cero? Porque estamos hablando de movimiento circular uniforme, ¿ok? O sea, que no existe aceleración tangencial, solo existe aceleración radial. Y luego, ¿cuáles son las fuerzas? Las que están en la dirección tangencial, ¿verdad? En este caso sería bueno, la fricción y una componente del peso. Y también hago yo una sumatoria de fuerzas que van en dirección radial. Y eso es igual a ¿quién? A masa por aceleración radial. O en otras palabras, si nosotros tenemos el dato, la sumatoria de fuerzas radiales es igual a masa por rapidez al cuadrado sobre R. Ambos estos son válidos porque bueno, de nuevo, porque es movimiento circular uniforme. ¿Y qué Puedes subir dirección? un poco, puedes subir un Sí. poco arriba la pantalla y gracias. ¿Y qué dirección tomamos como positiva? Bueno, la aceleración radial siempre va hacia el centro, entonces la dirección positiva sería siempre apuntando hacia el centro. Entonces ustedes podrán preguntar, bueno, ahí puse el eje de esa forma, pero ¿qué pasa cuando el carrito viene y el carrito se mueve, digamos, y ahora está en esta posición? Bueno, yo vuelvo a hacer un nuevo sistema, ¿verdad? Donde X sería la dirección que es tangencial y Y va a ser la dirección que es radial. Y aquí vuelvo a ver cómo son las fuerzas, ¿verdad? El peso sigue siendo directamente hacia abajo, porque el peso siempre va directamente hacia abajo, ¿correcto? El peso del carrito sigue siendo directamente hacia abajo. Ahora, la normal ahora es perpendicular a la superficie, ¿verdad? O sea, hacia acá, en este caso específico. La fricción se opone al movimiento. Estamos asumiendo que el movimiento es en esta dirección, da vueltas en contra de las manecillas del reloj. Entonces, la fricción en este caso iría hacia acá. Y esas serían las fuerzas en este caso. Pero yo muevo los ejes para que siempre, siempre el eje Y va a ser radial y el eje X va a ser tangencial. Y la fuerza normal siempre entonces va a ir acercándose al centro del círculo. Cuando es un caso como este, sí, ¿verdad? Porque como es perpendicular al círculo, pero por ejemplo, podemos tener un caso distinto, ¿verdad? Podemos tener, por ejemplo, que yo tengo una mesa
A veces es un ejercicio, ¿verdad? Digamos que yo tengo una mesa y que sobre esa mesa aquí hay un agujero y hay una cuerda y aquí está un objeto. Y este objeto aquí está girando en un círculo. Entonces, obviamente, aquí las fuerzas son distintas, ¿verdad? Aquí hay una fuerza normal, pero esa fuerza normal sale hacia arriba, ¿verdad? Perpendicular a la mesa. No, en realidad, esa fuerza normal no influye. El peso hacia dónde va, hacia abajo. Esto está en 3 dimensiones, ¿verdad? La tensión va hacia aquí, hacia el centro. ¿Cuál es la fuerza que en realidad me está generando el movimiento circular? O sea, uniforme. La tensión, ¿verdad? Porque la tensión es la fuerza que va de forma radial. Entonces depende del ejercicio, ¿verdad? En este caso, como una montaña rusa, ahí sí, ¿verdad? Pero en este caso, pues la normal es siempre perpendicular a la superficie, eso no cambia, ¿verdad? Entonces, eso va a depender de la situación que estemos estudiando. Bueno, eh, eso es lo que teníamos allá y nos podemos preguntar qué pasa si el movimiento no es uniforme. Bueno, no importa, si el movimiento no es uniforme, yo siempre voy a dividir esta sumatoria de fuerzas, como es circular, en 2 componentes, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas que sean radiales y esto siempre va a ser igual a la aceleración radial, masa por aceleración radial, que es el mismo que yo tenía ya, ¿verdad? M v cuadrado sobre R. Y la sumatoria de fuerzas tangenciales ahora ya no va a ser igual a 0, ¿verdad? Porque ya el movimiento no es uniforme, o sea, hay cambios en la rapidez. Y eso va a hacer que masa por aceleración tangencial. En caso de que tengamos ejercicios como este, esto tendría que ser un dato dado por el ejercicio. Pero no cambia, ¿verdad? Lo mismo, es como que yo piense sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Solo que ahora, ¿qué voy a hacer? El eje X y el eje Y van a ser específicamente, uno va a ser la dirección radial y el otro va a ser la dirección tangencial. ¿Para qué? Para que se me haga más fácil eh, resolverlo, ¿verdad? Bueno, faltan 9 minutos y según la programación solo había 2 días para este tema. Igual no me quiero quedar sin hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces el día de hoy, vamos a ver. El día de mañana no sé si voy a poder darles la clase. No creo poder darles la clase. Entonces, posiblemente el día de mañana simplemente les comparta un video de ejercicios de periodos pasados en los cuales resuelvo estos Link, ejercicios. yo tengo una duda, fíjese, al ejercicio que tenía anterior, al de la, creo que es ese, al de la montaña rusa. Sí, En este tema, por ejemplo, licenciado de movimiento circular, eh, bueno, en el tema anterior usted nos enseñaba, ¿verdad? Que mejor trabajáramos con valores positivos, ¿verdad? Para no nos equivocáramos, ¿verdad? Pero sí. en este tema, por ejemplo, usted dice que las manecillas cuando giran en forma contraria al reloj son negativas, ¿verdad? Entonces, al plantear el procedimiento matemático, ¿verdad? Todas las variables o algunos, ¿cómo le explico? Algunos valores irían en forma negativa, no todo, aquí sí no todos irían positivos, ¿verdad? Bueno, todavía no. Eso de la convención de en contra de las manecillas del reloj, a favor de las manecillas del reloj, eso todavía no nos preocupemos. Pero el punto de hacer esto de acá, de hacer esto de acá así, yo les recomiendo esto, ¿verdad? Que siempre la dirección positiva va a ser dirigida en Y, o bueno, en la dirección radial positiva hacia el centro del círculo. ¿Para qué? Para que siempre el dato de aceleración radial se tome como positivo. Los demás sí, ¿verdad? Las demás cosas, pues ni modo. O sea, por ejemplo, eso puede significar que
el peso en algunos casos va a ser positivo, en otros casos va a ser negativo, pero lo que queremos es, o lo que yo recomiendo es que siempre la dirección radial hacia el centro se tome como positiva. ¿Para qué? Para que así su aceleración radial siempre sea positiva, ¿ok? Sí, yo creo que eso será lo mejor, ¿verdad? Que yo creo que el día de mañana, como les repito, dudo poder venir a dar la clase, entonces simplemente les compartiría un video en el cual resuelvo estos 3 ejercicios. Los 3 son sencillos. El primero es 3 puntos. Bueno, este es un poco más complicado, pero por la parte geométrica. Y aquí no lo tengo todo resuelto, pero dejo planteadas las ecuaciones con las que se resuelven. Entonces, yo estoy por confirmarle, ¿verdad? Si el día de mañana va a haber clase, dudo que se pueda, pero si no, simplemente, como les repito, les comparto el video de estos ejercicios, ustedes lo miran por su propia cuenta y el día jueves comenzamos con lo que es la parte de energía, ¿verdad? Bueno, eso va a ser todo por la clase de hoy, o sea, podría comenzar o podría explicarles estos, pero igual este ejercicio es exageradamente sencillo. Este de acá no es tampoco, o sea, es similar, solo que es con fuerzas. Eh, y este de acá es diferente, ¿verdad? Es una situación en la cual esto está girando alrededor de acá. Si nosotros lo miramos desde una vista superior, es un movimiento en un círculo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos cuesta a nosotros en este ejercicio? Bueno, el hecho de que geométricamente tenemos que encontrar aquí algunas cosas, pero no significa que, o sea, una vez que yo encuentro los valores, después solo hago mis sumatorias de fuego, o sea, mis diagramas de cuerpo libre, como lo puse acá, y, y luego planteo mi sumatoria de fuerzas radiales y tangenciales, y con eso nosotros encontramos la solución. Bueno, muchachos, eso va a ser todo por el día de hoy. Voy a continuar, pues, durante el resto de la semana revisándoles los exámenes. Cuando estén listos, yo les menciono, ¿verdad? Que pasen una buena noche y nos miramos el día jueves posiblemente.